En la Compañía de Jesús, queremos garantizar la protección de los menores y adultos vulnerables ante cualquier modalidad de abuso o violencia y promover una cultura del buen trato. Para esto presentamos Entorno Seguro, un sistema proactivo basado en 3 pilares. Sensibilización hacia las personas que han sufrido algún tipo de abuso. Intervención para acompañar a las víctimas y sancionar a los responsables. Y prevención para que nunca más vuelva a suceder. En cada obra, la persona de referencia es el oficial de protección. También de forma confidencial, cada obra dispone de un buzón de atención para acoger a las posibles víctimas. Cada política de protección de menores y adultos en vulnerabilidad que guía las obras fue elaborada con el apoyo de expertos. Así también, el Instituto de Protección al Menor de la UARP ofrece cursos de formación que ayudarán a todas las personas relacionadas con nuestra misión a reconocer y evitar abusos. Nuestra apuesta institucional es muy sólida, pero sería insuficiente sin tu compromiso y colaboración. Queremos lograr espacios, relaciones y actividades seguras en todas nuestras obras. Contamos contigo. Hola, buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que ya la gran mayoría de ustedes me conoce, pero aún así, pues rápidamente me presento. Sí, soy Andrés Luján, el coordinador del proyecto de protección de menores y adultos en vulnerabilidad de la ODP, en el que venimos trabajando ya desde el año pasado, desde mayo más o menos del año pasado, y con varios de ustedes incluso redactamos, actualizamos las políticas de protección de las parroquias, de 26 obras en realidad en total, porque trabajamos con parroquias, centros solidarios, centros sociales y centros educativos. Hemos venido ofreciendo recursos para que ustedes puedan implementar con éxito su política de protección. Y hoy nuestro objetivo con este taller es ofrecerles un momento más de formación que podrán ustedes replicar, usar con sus colaboradores en las parroquias. Antes de comenzar, quiero pedirles que consideremos algunos cuidados para poder disfrutar y participar del taller. Primero, les pedimos que enciendan sus cámaras, pero que por favor mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferencias. Segundo, al final de la presentación de nuestro expositor, tendremos un momento para preguntas y respuestas, pero siéntanse cómodos y en cualquier momento pueden escribir sus comentarios, sus preguntas en el chat. Y si nos queda también algo de tiempo al final, después de todo el taller, tendremos un momentito más de preguntas. Vamos a ver cómo nos va. Tercero, pueden poner su imagen en el Zoom en vista de hablante para que tengan en un primer plano a la persona que habla. Les recomendamos eso. Y por último, les pedimos que se nombren, casi todos ya están así por lo que veo, que pongan su nombre y apellido para que sepamos siempre quién está apareciendo, participando. ¿Ok? Bueno, voy a darle la bienvenida también a Gianfranco Dulanto, que es el director ejecutivo de la ODP. Él está aquí acompañándonos y va a darnos también unas palabritas de acogida. Gianfranco, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, y buenas tardes con todos ustedes. Como siempre, un gusto verles por aquí, y más aún si es que se trata de un espacio formativo, porque eso va consolidando cada vez más nuestro proceso de sensibilización y de formación para responder ante posibles situaciones de violencia o abuso en nuestros entornos de misión. Y en este caso, pues específicamente desde las parroquias, ¿no? Las parroquias, que son este espacio tan importante donde la gente pues va en búsqueda de Dios directamente, ¿no? Y entonces tendrían que ser siempre pues los espacios más seguros posibles para ese propósito. Entonces yo animarles a aprovechar este espacio de la mejor forma posible y felicitarles, ¿no? Por estar aquí, por invertir parte de su tiempo en este proceso formativo práctico, y que seguramente va a ser complementado en lo sucesivo con más oportunidades para seguir creciendo juntos en la cultura del cuidado. Así que un saludo para todos y que tengan una buena jornada de trabajo. Muy bien. Gianfranco, muchas gracias. Ahora queremos comenzar
hoy invitándolos a ver un video. Este es el segundo video que preparamos y como el primero que ya les hemos mostrado antes, con él queremos promover la protección de menores y adultos vulnerables. En la Compañía de Jesús, queremos que en nuestras actividades y proyectos todos estemos seguros. Por esto, debes saber que existen comportamientos positivos que queremos promover, otros ambiguos que debemos evitar y algunos tan negativos que están totalmente prohibidos. Queremos fomentar el buen trato en nuestras relaciones, así como una visión realista, positiva y responsable de la vida, y el bienestar físico, mental y espiritual para todos. También el respeto por cada persona y sus opiniones, especialmente la atención y protección de los menores y adultos en situación de vulnerabilidad. Pero existen comportamientos que pueden ser inapropiados, como el uso de lenguaje o de gestos agresivos, humillantes o discriminatorios. También el contacto físico innecesario y las situaciones en las que un adulto está a solas con un menor o adulto en situación de vulnerabilidad, en locales cerrados. Hay otros comportamientos totalmente prohibidos, como el contacto físico forzado, las conversaciones o visualización de contenidos sexuales, violentos u ofensivos, tanto de forma presencial como online. Te pedimos que rechaces cualquier tipo de negligencia o maltrato verbal, físico o psicológico. Queremos que vivas la cultura del buen trato, el autocuidado y que protejas a tus amigos y compañeros. Así viviremos siempre en el entorno seguro que todos merecemos. Podrás acceder a más información sobre estos comportamientos solicitando la política de protección a la obra en la que participas. Contamos contigo. Muy bien, nosotros queremos promover este video y que también ustedes lo aprovechen. Por eso recuerden que le enviamos a todas las obras, incluyendo a las parroquias, esta solicitud o esta oferta de personalizar el video y solicitamos los logos, los datos del canal de denuncias, el correo y también el nombre del oficial de protección, porque queremos adaptar y que ustedes tengan estos videos y los afiches que ya hemos mostrado en actividades previas, personalizados para cada obra, y los puedan usar en las redes sociales, en las páginas web, en el local también, ¿no? Imprimiendo los afiches, por ejemplo, y colocándolos en murales, en las puertas, en fin. Bueno, ahora le doy la bienvenida a nuestro amigo Ricardo Salas. Él ya nos acompañó en los talleres que tuvimos a inicios de diciembre. Ya muchos de los que están aquí también lo conocen. Y les cuento, lo voy a presentar nuevamente. Ricardo es historiador y economista de la Universidad de los Andes en Bogotá, en Colombia. Él tiene títulos de maestría en educación, también de la Universidad de los Andes y de la Universidad Concordia en Montreal. Y Ricardo se formó con el diplomado en gestión de acompañamiento y reparación del CEPROME, es el Centro de Protección al Menor de México. Él trabaja hace más de 15 años como docente, muchos de ellos en cargos de gestión, y actualmente es profesor de cátedra en Greystone College y en el Centro de Desarrollo Yale, ambos en Montreal, en Canadá. Él nos acompaña desde allá, desde Montreal. Ricardo, nuevamente te agradezco que estés aquí con nosotros, que nos compartas pues todo lo que tienes por tu preparación en este tema, y te cedo la palabra. Adelante. Gracias, Andrés. Gracias, Gianfranco, por la bienvenida, por permitirme otra vez acompañarlos en este taller para dar el siguiente paso, digamos, frente a lo que conversamos en la última ocasión, que significa cómo vamos a hacer para que podamos aplicar los entornos seguros en las parroquias, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es que vamos a tener un tiempo de presentación y después vamos a pasar a grupos para poder discutir algunos casos
digamos que los hemos desarrollado, son ficticios, pero que se van a dar cuenta que son bastante similares, digamos, a lo que se puede enfrentar la parroquia, el equipo pastoral y las demás personas involucradas dentro de la pastoral parroquial. Entonces, vamos a ir viendo y vamos dando pasos. Sobre todo para entender, porque el objetivo acá es ver cuáles son esos pasos necesarios para implementar la política de protección de menores y adultos vulnerables. Esa es la idea. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es aquello que nosotros debemos revisar? ¿Cómo es que nosotros debemos avanzar? De manera tal que podamos tener certeza acerca de cómo nosotros hemos ido avanzando hasta ahora y si todavía no lo hemos hecho, cómo podemos avanzar para poder conseguir esta cultura del entorno seguro. Y quiero hacer un pequeño énfasis en esta palabra, cultura, porque la idea es poder generar una cultura del entorno seguro. Por eso les agradezco a todos el estar el día de hoy, en esta tarde, ustedes en un cálido día de verano peruano, yo desde -2 grados acá un poquito más al norte. Entonces, ¿qué significa tener un entorno seguro? Un entorno seguro es aquel que genera un ambiente que protege, pero no es el ambiente en sí mismo. Si bien vamos a ver algunas características del ambiente físico, son sobre todo las personas las que van generando este entorno seguro. Es un entorno seguro que no contiene amenazas, que las amenazas activas ya han sido disminuidas al máximo, y esto lo podremos conseguir en la medida que implementemos rectamente la política de protección al menor y al adulto vulnerable. Yo quiero hacer una salvedad que es siempre importante. Cualquier política de seguridad que se genere es disuasiva y ninguna va a ser 100% infalible. Pero en la medida que nosotros podamos seguir estos pasos y desarrollar las políticas, vamos a poder disminuir la probabilidad de que suceda. Porque aquella persona que quiere hacer daño, y sabemos que el ser humano es pecador, y sabemos que el ser humano es débil, y hay personas que quieren hacer daño, lo van a pensar 2 veces porque se va a dar cuenta que las personas involucradas en la parroquia están atentas. Por eso es que si alguna amenaza existe, esas amenazas están siendo efectivamente manejadas y controladas por quienes velan por la parroquia. Y este velar por la parroquia, como lo decía yo, es el equipo pastoral, es el párroco, son las secretarias, los secretarios, todas las personas que hacen parte del equipo pastoral de la parroquia. Quiero recordar un acrónimo que utilizamos en el último taller. Este acrónimo, que viene de la palabra en inglés PANTS, nos va a permitir pensar hacia dónde tenemos que ir. ¿Qué significa este acrónimo? Que las cosas suceden en público. También usamos otro acrónimo que era PAN, público apropiado no sexual. ¿Cómo me acerco yo a los menores y a los adultos vulnerables? De manera pública, apropiada y no sexual. Y el segundo acrónimo, que era este PANTS, hablamos de público. Todo debe poder verse. Y ahí ya hablamos también de los espacios. ¿Cuáles son los espacios adecuados para que haya menores, para que estén los adultos vulnerables? Cuando hablamos de público es todos los ambientes tienen algún tipo de visibilidad. No existen lugares escondidos, recónditos, y si los hay que ver si es necesario poner una cámara, por ejemplo. Lo segundo que tenemos que trabajar para nosotros y también para las personas a las cuales ayudamos y servimos, es que el cuerpo de cada uno de ellos es su cuerpo y que debe ser respetado. Ante todo, mi cuerpo es mi cuerpo. Y yo creo que una de las enseñanzas que dejaron estos 2, 3 años de las medidas de control sanitario por la COVID-19 ha sido aprender a respetar los espacios personales. Dar esa distancia que a veces para nosotros como latinoamericanos es un poco difícil. Pero ante todo, mi cuerpo es saber respetar esos espacios, saber dar la distancia adecuada, no tener tanto tocamiento, porque si hay algo que sucede en América Latina es que nos abrazamos mucho y somos muy cariñosos, afectivos, y eso no está mal. Sin embargo, hay personas que pueden querer aprovecharse de esto. Lo otro, la importancia del no. No es no. Esto nos habla del consentimiento también.
La persona que consiente que otra persona le hable, tenga gestos cariñosos, etc. Pero si yo he puesto el límite, no es no. Y también si el niño, el menor o el adulto vulnerable ha expresado un no, lo peor que podríamos hacer es sobrepasar ese no. Voy a poner un ejemplo que siempre es bueno recordarlo. El niño que va a saludar en la casa, ve y le das un beso a la tía. No quiero. Dale el beso a la tía. No quiero. Que le des el beso a la tía. Y el niño forzado da el beso a la tía. Lo que enseñamos de fondo ahí es que el no del niño no vale. Preferí mi estatus social para que la tía no piense que el niño es maleducado, entre comillas, y fuerzo que él vaya y dé el beso. Entonces eso no se puede hacer. Lo siguiente es, los secretos existen y todos tenemos secretos, pero hay algunos secretos que nos hacen doler, que nos hacen daño. Esos no son buenos. Y por último, recordar que siempre hay un lugar seguro que es la casa, o en este caso también los espacios de la parroquia donde podemos escuchar y acoger a las personas que se sienten vulneradas, que de alguna manera se han sentido agredidas, que de alguna manera sienten que algo está pasando. Entonces, por eso el acrónimo que nos ayuda a recordar: público, ante todo mi cuerpo es mi cuerpo, no es no. Todos tenemos secretos, pero hay algunos que no deben guardarse. Y por último, siempre podremos encontrar un lugar seguro. Puede ser el hogar, puede ser la parroquia. Entonces, vamos a recordar algunas cosas de qué es lo que debemos observar. Nosotros debemos estar atentos a las personas que comienzan estas prácticas de grooming. La palabra grooming es en inglés y la razón por la cual la dejo en inglés y la voy a cambiar a veces a la traducción en español, pero yo creo que en el español se pierde porque es acicalamiento. Pero entendido de alguna manera es preparación. Es como un cortejo que se da. Pero en este caso es de una persona que quiere hacer daño, porque es una táctica insidiosa y depredadora que utiliza el potencial abusador o quien ya ha sido un abusador. Que, como recordábamos, son personas narcisistas, antisociales, estafadores, agresores sexuales, que apuntan y manipulan a las personas vulnerables para su explotación. Quieren sacar provecho de las circunstancias. Entonces van a comenzar a acercarse. Lo hacen de manera deliberada para generar un vínculo con la víctima, para ir bajando la resistencia. De ahí lo de mi cuerpo es mi cuerpo, el no es no. Poco a poco van rompiendo esos límites. Poco a poco se van acercando. Te voy dando un regalo, te hago una llamada, te sigo en tal red social, etc. Y esto puede resultar en un abuso físico, sexual y o emocional. También, por supuesto, en un abuso espiritual. Y se utiliza para manipular a las víctimas. Se va generando este vínculo poco a poco, con paciencia, paulatinamente. Y por eso, como decíamos al inicio, si yo estoy atento a las amenazas, si yo como miembro del equipo me doy cuenta de aquellas banderas rojas que se comienzan a levantar, si estoy alerta, puedo detenerlo antes de que algo suceda. Y aquella persona, ese potencial perpetrador, lo va a pensar 2 veces antes de hacer algo. Pero se necesita un equipo de personas que esté capacitada y formada en darse cuenta de este tipo de acciones. Yo veo a un joven que le gusta particularmente pasar tiempo con los menores. Veo a un voluntario que le gusta ir hacia ciertas poblaciones más vulnerables. Se queda con vínculos estrechos con algunas de las mujeres que están en una necesidad particular. Lo encuentro en lugares no debidos con personas que no deberían estar ahí. Por ejemplo, espacios reservados solamente para los voluntarios dentro de la parroquia. Es lo que va a hacer este abusador. Va a comenzar con un acicalamiento o grooming físico. Tocan de maneras que parecen inocentes al principio y poco a poco van progresando para tocamientos sexuales. Entonces, si yo me voy dando cuenta que a esta persona le gusta, por ejemplo, al catequista le gusta poner en sus piernas a los alumnos de la catequesis de primera comunión, yo tengo que recordarle que eso no es apropiado. Por más de que se pueda ver público, no es apropiado. Sencillamente porque nosotros mismos como voluntarios, como miembros de la parroquia, nosotros le estamos enseñando a los menores cómo debe un adulto comportarse con ellos.
Puede ser que nosotros no queramos hacer daño. Sin embargo, una persona que quiera hacer daño puede utilizar la inocencia de una persona vulnerable para aprovecharse de esos espacios que ya se han generado. Él se deja tocar, se deja abrazar, se deja cargar, etc. Entonces, poco a poco manipulan a la víctima para que crea que el contacto es inofensivo. Y van generando vínculos para ganar confianza, de manera tal que la víctima termina aceptando todo como algo totalmente normal y sincero. Es más, también hablábamos en nuestro taller pasado que el abusador muchas veces proyecta sus deseos a la víctima y la hace pensar que la quiere, que la ama, que la está cuidando, que todo lo que está haciendo es bueno. Pero entonces, listo, Ricardo, gracias por darnos toda la cizaña. Ahora, ¿cómo es el trigo? ¿Dónde está la luz? ¿Cómo vamos por aquí? Pues ahí es lo que nosotros debemos observar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los colaboradores? Entendamos colaboradores. Es que si me ponía a poner la lista de todas las personas que hacen parte de la parroquia sería muy complicado. Entonces, colaborador es toda persona que está vinculada con la parroquia de alguna manera, porque eso también se le puede dar a las personas beneficiarias. Yo también puedo hacer talleres con ellos. Pero aquí nos estamos enfocando sobre todo ustedes como líderes en la parroquia. Entonces, esto es para quien está fungiendo en la secretaría, para quien está de mantenimiento, para el párroco, para los catequistas, para los líderes de catequistas, de pastoral, etc. El sacristán, no. Entiéndase colaboradores como todas aquellas personas que hacen parte del equipo de la parroquia. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es darles formación, de manera tal que un perpetrador no pueda tener acceso a aquellas personas bajo su cuidado. Recordemos que toda persona que llega a la parroquia es vulnerable de cierta manera, porque está buscando algo. Está buscando consuelo, está buscando un consejo, está buscando el amor de Dios. Y por eso es tan difícil cuando un abuso viene por parte de alguien de la iglesia, porque la víctima también termina usando esa imagen como su imagen de Dios. Entonces nosotros debemos velar por eso y formar para que los colaboradores se den cuenta de aquellas situaciones que pueden generar una situación negativa o de abuso. Debemos capacitarlos para evitar que el perpetrador o potencial perpetrador entre en la vida de los menores y los adultos vulnerables. Porque ellos suelen aplicar la misma manipulación psicológica a todos en el círculo. La persona que hace esto es una persona entretenida, que nos gusta pasar tiempo con ella, es divertida, es graciosa, toca por aquí, hace una cosquilla por allá, poco a poco, con paciencia. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso la importancia de los límites. Porque es que si no somos nosotros, entonces, ¿quién lo va a hacer? Por eso hablábamos de una cultura del entorno seguro. Porque la comunicación dentro de este entorno seguro debe ser serena, sincera, alegre, confiada. Entonces, la cultura de la parroquia debe ser también así, serena, alegre, sincera, confiada. No debe ser indagación ni de regaño, sino más bien de escucha, de acogida. Y por eso es importante que una vez terminemos este taller, más adelante pensemos en otros talleres, en tener espacios de formación, charlas, traer invitados, hacer círculos con las otras parroquias. De ahí lo importante de la red de cooperación y de comunicación, para que ustedes puedan compartir buenas prácticas, preocupaciones también, pero sobre todo compartir, oye, mira, hice este afiche, oye, mira, he generado este buzón de sugerencias y ha resultado muy bien. Imagínate que ahora tenemos un espacio, imagínate que el encargado de entorno seguro ha desarrollado estos talleres, estas charlas, ha estado investigando, se ha metido en los cursos. Andrés mencionaba que yo he hecho unos cursos con el CEPROME, la Universidad Antonio Ruiz ha comenzado unos acuerdos con el CEPROME, están ofreciendo cursos, hay distintos diplomados que se dan cada 2, 3 meses. Entonces yo puedo comenzar a investigar y mandar a alguien del equipo para que esté siempre renovando. No tengo que mandar a todo el equipo, mando a uno y que traiga las cosas y nos cuente cómo le fue. Además ahí aprenden doble, porque entonces al que mandamos me aseguro de que se aprendió y viene y multiplicamos lo que ha aprendido. Entonces yo puedo buscar ese tipo de contactos. Y puedo tener ese tipo de aproximación de manera tal que estemos formándonos continuamente. Si no,
Salimos del taller todos entusiasmados y en 4 meses, uy, ¿en dónde estaba el encargado de protección? Ah, no, sí, por ahí se nombró alguien. Entonces lo importante es que ustedes tomen esta posta y esto se dé, esto se genere. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo implementamos? Bueno, lo primero es tener un oficial de protección. Primer paso, importantísimo. Si no lo tienen aún, hay que nombrarlo. Nombrar al comité de protección, porque junto con el oficial van a discutir los casos. Publicar la política de protección al menor y al adulto vulnerable en un lugar visible. Tenerla visible en las carteleras de la parroquia. Imprimirla para entregársela a las personas. Enviarlo como un vínculo en el correo institucional que se envía todos los meses o todas las semanas a los parroquianos. Que una persona que llegue a la parroquia pueda pedir la política y la tengan a la mano. Y no sea, ah, ¿qué es eso? ¿Qué es esa política? No, acá se sabe. Y hay definiciones claras, porque yo también puedo educar por medio de la política. Ya sea porque una persona no lo conocía o porque incluso en su casa o en algún otro lugar le está pasando eso. Puede ser en el colegio, puede estar yendo a talleres de formación adulta, qué sé yo. Tantas opciones. Y nosotros nos vamos convirtiendo en una luz. No se enciende una lámpara para dejarla escondida. Se le pone en lo alto. Eso es lo que nosotros tenemos que ir haciendo. Ir trayendo luz para víctimas potenciales. Ir trayendo la luz. Y por eso también debemos sensibilizar a los beneficiarios. Hacer una lista de los parroquianos y de las otras personas que se acercan a buscar algo en la parroquia. Yo lo decía hace un momento, son vulnerables, están buscando algo. Entonces la pregunta es, ¿cómo llego a ellos? Porque si tengo personas, adultos mayores, y tengo talleres con ellos, o tengo un grupo de Biblia, ¿cómo le voy a hablar al grupo de Biblia? ¿Le hablo igual que a los de confirmación? ¿Le hablo igual a los de confirmación que al grupo de novios? ¿Le hablo igual al grupo de novios que a las personas desplazadas que están buscando alimentos? ¿Le hablo al del banco de alimentos igual que a la persona que se está preparando para la charla de bautismo, porque va a ser padrino? Entonces yo voy pensando cómo llegar a ellos. Y ahí la respuesta es de cada una de sus comunidades, porque ustedes como parroquia conocen la comunidad. Entonces, ¿cómo puedo llegar de mejor manera a ellos? Crear canales claros para comunicar consultas, sospechas. Y por este canal claro, yo quiero que no nos quedemos solamente con el correo electrónico. protección@parroquiasanfranciscodeasís.com, por poner un ejemplo. Pero si hay personas que no tienen acceso al correo, también crear una hojita, papelito manda con un buzón y lo vamos revisando. Y en la política se dice cada cuánto se revisa. Porque yo también puedo creer, ah, sí, yo tengo el código QR ahí, entonces que la gente se baje la política. Bueno, sí, check, gracias. Checklist está publicada y todo el mundo puede acceder, pero esa es la forma como yo llego a mi comunidad. Entonces yo tengo que crear un canal de denuncia que responda a mi parroquia y a mi comunidad. Dar a conocer al oficial de protección con una foto. Algo de ese estilo. Entonces, claro, tengo el código QR, pero hay gente que no tiene ni idea de qué es un código QR. Han visto los cuadraditos, no tienen internet, no tienen un smartphone, entonces los voy a dejar sin la política de protección. No, tienen eso y debajo hay un manual impreso con colores grandes, claros, vivos, que se entienda. Tengo infografías. Entonces yo tengo ahí la foto de mi oficial de protección con su correo electrónico. Entonces tengo varias formas. Recordemos, comunicación abierta, sincera, continua, transparente. Doy a conocer a las personas. Vamos a hacer un taller para todo el mundo. Hagamos el taller, lo publicamos, lo hacemos parte de la cultura de la parroquia. Se incluyen los anuncios. Se le habla a las personas de ello. Entonces así el entorno seguro se va convirtiendo en una cultura. Por supuesto, en la página web de la parroquia debe estar la política también, de fácil acceso. Y al personal, a los colaboradores, capacitarlos en temas de protección, de entorno seguro. Ya mencioné algunos, el CEPROME, la Universidad Antonio Ruiz. Tenemos talleres que se están generando en distintas universidades en América Latina. El Centro de Protección de Menores CEPROME es quien lleva la bandera en América Latina. Existe un Consejo Latinoamericano de Protección al Menor que tiene miembros de Argentina, Ecuador, bueno, Perú no tiene, ahora que me acuerdo, Colombia, Costa Rica.
donde hay sacerdotes, laicos, obispos involucrados, porque hay obispos que han sido nombrados por el Papa Francisco para encargarse del CELAM, del área de protección del CELAM, me refiero a eso. Entonces, desde la misma Conferencia Episcopal Latinoamericana están preocupados por esto. Esto no es solamente unas parroquias de las obras, esto no es solamente las parroquias jesuitas, esto es un deseo de la Iglesia Universal, que se trabaje en esto. Entonces hay que dar a conocer la política. Yo tengo que hacer capacitaciones para que todo el mundo, y eso es lo primero que tengo que llegar, nombro a las personas y listo, ¿cómo vamos a hacer el taller? Para todos los que están ahora. Y según el ciclo de personas que se unen, porque puede ser que sus catequistas cambien cada 6 meses, cada año, listo, usted va a ser catequista, tiene que hacer el curso de 3 horas, o de 2 horas, o de 1 hora. Y sin curso usted no viene. Y yo voy a revisar los antecedentes y voy a ver quién es y voy a llamar a otras parroquias. También las personas y los colaboradores deben conocer el protocolo de manejo de denuncias, porque a ellos se les puede acercar a alguien y preguntarles, oye, mira, me gustaría comunicar algo que me está preocupando. Ah, ok. Mira, envía un correo acá. Si no puedes por el correo, hay un buzón en la entrada de la secretaría. Ah, o en el despacho. Ah, ok. Vamos mostrando los mapas de riesgo y explicamos quiénes hacen parte de esos mapas de riesgo. De ahí, todo nuevo miembro, voluntario, empleado, locatarios, se les da una inducción inicial, se les dan talleres, entrenamiento, y estos círculos de desarrollo profesional era lo que yo mencionaba antes, ponernos de acuerdo con otras parroquias como comunidad e invitarnos y comenzar a conversar y hacer intercambios de ideas, de políticas. Esto lo puede mover el oficial de protección, el comité o cualquier otra persona que diga, yo quiero llevar esta posta, yo quiero ayudar en el ambiente protector. Es también importante hacer firmar compromisos de adición a la política. Empleados, voluntarios, proveedores, locatarios de servicios, todos deben firmarla. Incluso alguien que alquila los salones de la parroquia tiene que saber cuáles son las políticas, qué es lo que va a pasar ahí. No, usted no me puede poner aquí telones negros, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que poder ver. Entonces usted tiene que dejar un espacio abierto para que cualquier persona sepa qué es lo que está pasando. Porque así yo cuido la parroquia y mi entorno. Adapto las publicaciones, y yo sé que Andrés les va a enviar algunos de estos, pero la idea es que ustedes puedan adaptar los afiches para sus propias parroquias. Como por ejemplo este. Y el equipo de comunicación es muy hábil y podrá ayudarlos y darles ideas. Espero no haberlos metido en un lío acá, pero ahí les estaré escribiendo correos, pidiendo ayuda, ideas, cómo hacerlo, para que las personas que se reflejen sean parte de la parroquia. Hablar, comunicar, que sea público, visible, que se dé un ambiente, tener infografías como esta. ¿Cuáles son los comportamientos positivos, los inapropiados, los negativos? Acá no se aceptan las ofensas, humillaciones, discriminación, ningún tipo de matoneo o bullying. ¿Y cómo debe verse el espacio físico? Bueno, puertas con ventanas o totalmente transparentes. No, es que yo necesito tener entrevistas privadas. Perfecto. Entonces tienen algún tipo de aislante de ruido, pero se puede ver quién está ahí. Los afiches se ponen en lugares públicos, que las personas los puedan ver. Murales, puertas, la secretaría, el despacho. Todo debe tener una iluminación apropiada para que se pueda ver nuevamente qué está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y si en algún lugar es necesario, poner también cámaras de seguridad. Algún callejón oscuro detrás de la parroquia, algún lugar que yo digo, este lugar no me cuadra como un lugar seguro. Y con las siglas como el PANS y el PAN, difundir cuáles son esos comportamientos apropiados, cuáles se deben evitar y cuáles son totalmente prohibidos. Por ejemplo, no transportar a un menor o un adulto vulnerable a solas. No estar a solas con un menor o un adulto vulnerable en locales cerrados o que no puedan ser visibles por alguien. No tener amistades o seguir en ningún tipo de red social a menores. Entonces hablar con los catequistas. Si usted quiere abrir un Facebook o quiere abrir un chat, tiene que haber un adulto responsable, aparte de usted, que no esté relacionado en ese chat para saber qué es lo que se está hablando. O la cuenta de Facebook es la cuenta de Facebook de la parroquia y todos los que son voluntarios la utilizan y solo por ahí se pueden comunicar para que todo el mundo sepa de qué están hablando, para que esos espacios virtuales sean también públicos.
y conocidos. Y como parroquia se tiene que desarrollar el código de conducta del voluntario, de la persona que hace parte de la parroquia. Tener el reglamento interno de trabajo para quienes son empleados. Basarse en las políticas de prevención y sanción al hostigamiento sexual en el trabajo que tiene desarrollado el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tener esos compromisos de adhesión y comprensión de la política firmados por todo el personal. Y diseñar los mapas de riesgo. Entonces sí, hay mucha tarea de aquí para adelante, pero esa es la idea. Porque lo que yo le recomiendo es que todo el personal conozca a quién debe dirigirse cuando ve algo sospechoso. Que cuando veamos algo que se está saliendo del lugar, lo podamos comunicar. No podemos dejar de comunicar una preocupación. Una preocupación no es una acusación. No debemos tener miedo a hablar. Una preocupación puede ser el primer paso para evitar que algo mayor suceda. Hay algo de aquí que no me suena. Mis entrañas se mueven extraño cuando yo veo a esta persona y veo que tiene algunas actitudes. Creámosle a nuestros instintos. Comunicar y manifestar una preocupación no es inmediatamente acusar a una persona. Partimos del derecho romano. Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, si yo recibo una denuncia, comienzo a investigar. Pero si es de un catequista, le digo, mira, por ahora retírate de este grupo, vamos a tener que hacer algunas preguntas y puedes volver después. ¿Y qué se le dice a los catequizandos? Bueno, el catequista está ahorita en un momento de descanso personal y va a volver. Por ahora está viniendo Juanito a reemplazarlo. Ah, ok. Guardando la privacidad de la otra persona también, porque de pronto no pasó nada, de pronto no está sucediendo nada, entonces la persona tiene que volver con su buen nombre. Y si lo que estaba haciendo no era debido, se le retira y después se explica. Yo les comparto lo que a mí me sucedió. Yo era el encargado de catequesis de confirmación y uno de los catequistas le encantaba tomar fotos. Y entonces un momento yo le dije, compadre, usted no puede tomar fotos sin la autorización mía y del párroco. Y me apareció en el retiro con su cámara. Entonces le dije, me hace el favor y se retira. Y no lo quiero volver a ver aquí en la catequesis. Listo, se acabó. No, pero es que no tenemos manos, Ricardo. Sí, pero preferible tener dos manos a tener algunas personas que sencillamente no van a aportar y más bien pueden ser negativas para la implementación de las políticas, para la parroquia, pero sobre todo porque el centro son las personas que se acercan a buscar algo. Ellos son el centro, no es la parroquia, no es salvaguardar el buen nombre del catequista que lleva 30 años, ni el de la persona que lleva siendo voluntario 15 años, que es tan bueno, que nos da toda. Hay historias de distintos perpetradores que han saltado de parroquia en parroquia porque nadie se ha dado la molestia de detenerlos. Entonces nosotros podemos generar esta cultura del entorno seguro. ¿Qué debemos hacer entonces? Fomentar relaciones de confianza con comunicación abierta y sincera. Y por último, para poder generar el entorno seguro, es fundamental estar abiertos a cualquier actitud, comportamiento o comentario de terceros, aunque esto pueda molestarnos o hacernos sentir incómodos. Por eso desde ya les agradezco, porque esta no es una tarea fácil, pero hay que hacerla. Y alguien literalmente tiene que tomar la posta, o algunas personas tienen que tomar la posta para que se hagan realidad en las parroquias. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Andrés, yo sé que de pronto alguien te puede haber escrito, pero no lo sé. Sí, todavía no, pero Okay. tenemos ahora de verdad unos minutos para aprovechar, para sus preguntas, comentarios, entonces los invitamos a escribir en el chat o si se animan a levantar la mano o abrir su micrófono y preguntar y conversamos, aprovechemos los minutitos que tenemos antes de irnos al trabajo que queremos hacer en grupos, ¿ok? Entonces, bienvenidos, por favor, aprovechen la oportunidad y hacemos las preguntas que puedan tener en su cabeza.
ver. Hola, yo tengo una Miguel está pregunta. levantando la mano. Sí. Miguel, gracias, adelante. Mira, desde la experiencia en la parroquia nuestra, uno de los problemas es la sensibilización. Si puedes ver, nosotros los que estamos aquí ahorita somos el personal de la parroquia y algunos responsables de capilla. Pero la invitación la hemos pasado a todas las personas de la parroquia y algunos que podrían no están, porque todavía no son conscientes de la problemática, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para sensibilizar? Porque uno dice, ya, vamos a hacer esto, ¿no? Una charla, una mesa redonda, un conversatorio por Zoom, pero como no están sensibilizados y no son conscientes todavía, me parece. Entonces, no va. ¿Qué estrategias podríamos tener? ¿Cómo se podría hacer para que las personas sepan, ¿no? Muy bien, gracias por la pregunta. Y yo creo que el primer punto importante es poder reconocer, por un lado, quiénes son las personas líderes dentro de los voluntarios, colaboradores, distintas personas que hacen parte de la institución. Y de manera privada tratar de motivarlos a ellos. No en grupo, no enviando un correo de invitación, digamos, anónimo en general, sino identificar a aquellos que son, y como lo dice también el dicho popular, una golondrina no hace verano, pero si yo comienzo a buscar esas golondrinas, pensemos como los conquistadores, ¿no? Cuando llegaron los conquistadores a América, eso no fue como, ah, sí, vámonos para la sierra a ver cómo nos va por allá. No, eso fue alguien que lideró y otros que lo siguieron. Entonces, al principio va a ser difícil y va a ser una ardua tarea, pero poco a poco los corazones se van conquistando también con el testimonio. Se va mostrando, miren, ya tenemos un oficial de protección. Hey, les queremos comentar esto. Comenzar a hacerlo parte de las conversaciones y el diálogo. Si tienen una reunión de todo el equipo de la parroquia, dejar siempre un espacio en la agenda para hablar un poco de los ambientes protectores, del ambiente seguro. Ah, voy a hablar un poco del entorno seguro. Entonces, poco a poco se va haciendo parte de la cultura, porque efectivamente, como lo dices Miguel, es una cuestión de cambiar la forma mentis. Entonces, me voy a acostumbrar a eso. Entonces, primero identifico a esos líderes. De ahí con esos líderes comienzo a tratar de motivar distintas oportunidades e ideas para poder sacar. Pero los que mejor conocen a su personal, digamos, y a su equipo colaborador, son ustedes en cada parroquia. Entonces hay que ver cómo conquisto los corazones. Bueno, los voy a invitar a iba a decir una muy colombiana, una frijolada, pero entonces los voy a invitar a un buen chifa con su Inca Kola y nos vamos a poner a hablar de esto. O sea, conquistar el corazón por medio del estómago, también eso funciona. Entonces voy tratando de buscar formas para poner la conversación. Porque a veces podemos pensar, uy, no, tiene que ser un taller con todos sentados de 3 horas, con el PowerPoint, con el video. No, vamos hablando. Sí, lo vamos conversando y poco a poco se va generando. Y yo creo que esas ayudas visuales, ya tener la política impresa, ya tener a las personas indicadas, los otros van a decir, esto sí existe. Esto no se quedó como una iniciativa más o una idea, sino que esto está para quedarse. Y por último también es, si tú quieres seguir con nosotros, tienes que hacer esto. O sea, ese es como el último, ¿no? Ese es como el tercer punto, ya sería, mira, si tú no estás de acuerdo, si tú no recibes el taller y no firmas este compromiso, no puedes seguir haciendo las distintas actividades de la parroquia. Pero ese ya digamos que es el último, ¿no? Ese ya es el dictador benevolente, ¿no? Que ya llegó hasta el punto y ya listo. Sorry, no puedes seguir, ¿sí? Pero entonces lo primero es identificar los líderes y con ellos conquistar. Lo segundo, buscar maneras creativas para ir llamando la atención, acompañado ya por algunas cosas impresas, ¿no? Algún material ya escrito. Y por último, ya decir, mira, lo sentimos, pero si no haces este taller, no puedes volver a catequizar, no puedes seguir trabajando acá, etcétera. ¿Sí? Porque hace parte de la política. No sé si responde la pregunta. Gracias, Ricardo. Mira, tenemos aquí un comentario de Sonia, lo escribió por el chat. Ella dice, tengo la experiencia de los padres de familia que están muy contentos con esta protección para sus hijos, pero lo primero que preguntan es, ¿van a hablar de sexo con los chicos? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que lo primero que tenemos que responder es, mira, sí y no. Hay veces que los programas de catequesis de confirmación, por ejemplo, tienen una parte sobre la sexualidad cristiana y la aproximación a la sexualidad. Entonces tú invitas a una pareja para que hable
A mí me gustaba hacer mixto, entonces lo que yo hacía era primero hombre con hombre y mujer con mujer, y de ahí yo hacía mujer a los hombres y hombres a las mujeres. Y me parecía genial porque hay veces que los hombres le preguntan cosas diferentes y la mujer les puede dar una perspectiva distinta, ¿no? Estoy hablando más o menos pues de 14 a 16 años, ¿no? 13 a 16 años. Pero entonces la respuesta es sí, y mira, aquí está el programa de catequesis y les hablamos. Pero ahí viene lo otro, que es, mira, ¿sabes qué, padre de familia? Yo te voy a hablar es a ti para que tú puedas hablarle a tus hijos. Porque es que acá les vamos a hablar de su cuerpo y de respetar el vínculo de su cuerpo, pero tú eres el entorno seguro. Tú eres el educador principal. Yo soy la parroquia que te asiste, te ama, te ayuda, te acompaña, pero ven acá y yo te voy a contar. ¿Quieres saber de qué hablamos acá? Vamos a hacer un taller de padres. Entonces, parte de la confirmación sería incluir, hay un taller para padres, entonces siempre tenemos la charla para preparar a los padres de confirmación, que es de 1 hora, entonces ahora vamos a agregar otra, que va a ser la charla para que los padres sepan cómo ver algunas señales de advertencia en sus hijos, que pueden ser en otros espacios. Entonces, la parroquia se convierte también en un espacio de formación, ¿no? Y después tenemos la última, que es cómo va a ser la confirmación, en dónde se van a sentar, etcétera. Y esto lo digo para la primera comunión también, o para el bautismo. De pronto el bautismo es un poquito difícil porque el bautismo no suele estar acompañado con catequesis, digamos, al catecúmeno, porque pues suele ser un bebé. Pero en primera comunión y en confirmación, ustedes tienen a los padres de familia yendo con cierta periodicidad. Entonces aprovechen un día. ¿Tiene que ser un súper taller? No, hagamos algo chévere, hacemos unas infografías, los invitamos a un café, ¿no? Nadie se va a negar pues a un buen pancito con palta, ¿no? Invitamos algo, unos bocaditos y comenzamos a conversar acerca del tema. Tengo a las personas que hablan de ello. Ah, ¿quieres conocer más? Mira, acá tenemos la política, hemos desarrollado estas infografías. Si tienes alguna pregunta, estamos a tu servicio. Entonces, ser siempre muy sinceros, ¿cierto? Y como te digo, sí, efectivamente les va a costar hablar del tema, pero hay que ayudar a los padres también y decirles, mira, nosotros estamos acá, te podemos ayudar hasta cierto punto. Nosotros vamos a hablar de estos temas, esto es lo que hace parte de la catequesis, pero más allá de esto no vamos. ¿Me van a entender? Porque eso ayuda también, porque por ejemplo enseñarles las partes del cuerpo que son privadas, todo lo que cubre el bikini, es el principio, ¿no? O la ropa interior, digamos. Entonces, esos deben saber ellos que esos lugares no se tocan. Pero también, y entiendo que es una conversación difícil porque pues trabajando en colegios, ese era el diálogo de los papás a partir de los 12 años. Ay, ustedes van a hablar y yo les decía, yo voy a explicar hasta acá, pero el otro es de ustedes. O sea, yo no puedo reemplazar al padre de familia. Si ya ustedes se dan cuenta que por las condiciones de su población se hace muy difícil, habría que ver ya como parte del equipo de protección qué podrían agregar a sus charlas de confirmación, por ejemplo, porque en confirmación estoy hablando ya de una edad, pero igual primera comunión, que ustedes les podrían dar herramientas. Pero sobre todo, y acá esto es muy importante, estas políticas se suelen enfocar hacia el adulto para no proyectar la culpa al menor. Porque antes estos programas se daban sobre todo a los menores, pero el menor a veces no tiene ni la fuerza ni la capacidad de detener. Por eso es que los adultos responsables somos los que nos damos cuenta y decimos, esta persona está actuando de manera inadecuada. Entonces a los menores se le dan herramientas para identificar, por ejemplo, una persona que te está pidiendo esto o aquello, una persona que te dice que esto es un secreto, pero a ti te incomoda. Como que se dan herramientas para identificar, pero sobre todo para que comuniquen lo que puede estar sucediendo. ¿Me hago entender? Perfecto, ahí veo a Sonia sintiendo. Sí, y Sonia escribió un comentario que creo que ya se hablaba un poquito de él, pero aquí te lo leo. A los padres les cuesta hablar de estos temas. Tenemos la escuela de padres e incluso les cuesta hablar de cómo se conocieron, del encuentro, de cómo se gustaron, por ejemplo. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el lugar donde ustedes estén y la cultura. No es común y no es fácil. Entonces hay que ver si, por ejemplo, de pronto lo que toca hacer es sesiones un poco más pequeñas. De pronto lo que pasa es que no se sienten cómodos con tantas personas compartiendo. Entonces de pronto decir, va a ser un poco más difícil, pero entonces voy a tener solo 2 parejas o por pareja le asigno a un catequista mayor para que converse con ellos algunos temas. Voy identificando el perfil de quienes les cuesta un poco más. No, voy abriendo esas opciones y justamente por eso en un punto yo ponía identificar a los colaboradores, digamos, identificar a las personas a las que llegamos, ¿cierto? A los beneficiarios o personas vulnerables o parroquianos y ver cómo puedo llegar hacia ellos. Pero mal haría yo en darles una panacea porque
cada uno de ustedes conoce más su comunidad que lo que nosotros podemos conocerla. Porque ustedes saben las necesidades de ellos, de qué manera se habla mejor con ellos. Les decía lo de la tallarinada, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer noche de tallarines porque puede ser que ustedes se encuentren con una población que están sufriendo para poder un plato en la mesa. Entonces a veces no es por tiempo, porque ¿cómo hago? Entonces miren, vamos a hacer acá con los niños, van a estar acá jugando y con los adultos vamos a tener tallarines, también le vamos a dar a los niños y vamos a conversar algunas cosas. Entonces traigo a la comunidad, a la parroquia, de maneras distintas. ¿Sí? Estas son algunas ideas pues que se me ocurren que pueden servir. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Bueno, tenemos entonces ahora un tiempo para irnos a grupos de trabajo. Ok, vamos a hacer 2 grupos de trabajo. Vamos a dividir aleatoriamente. Un grupo estará conmigo y otro grupo va a estar con Ricardo y lo va a acompañar Lucila también. Entonces les va a aparecer en un momentito una invitación. Les pedimos que se unan a los grupos y que participen, ¿ok? En los grupos, que se animen a conversar, a responder las preguntas. Ahí vamos a ver un par de casos en cada grupo y a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Que nos sirvan estas experiencias, estos ejemplos de los casos para ponernos en una situación difícil, a ver cómo tendríamos que actuar, ¿ok? Entonces, Valeria, te invito a que ya nos envíes a los grupos. Gracias. A ver si se animan. ¿Quieren? Sí. Por lo que yo sé, perdón, Dime, Sonia, adelante. por lo que yo sé, no puedes negar la Eucaristía a nadie, ¿no? Ajá. Ahora, la persona, el ministro de la Eucaristía, bueno, sí, pienso que no puede negarlo, ¿no? Salvo que hayan dicho alguna cosa, porque supone que los preparan y les hacen esas indicaciones, ¿no? Exacto. No puedes justo al dar la comunión decir, a ti lo te voy a dar, o sea, así sea, como dicen, ¿no? Que con el retardo, pero igual a cualquier otra persona, ¿no? O sea, creo que el ministro tiene que tener algún tipo de capacitación, información sobre este tipo de casos, ¿no? Ajá. Bueno, yo nunca he visto eso aquí en mi parroquia. Sonia, ahí hay un tema que para recibir Ujú, la Eucaristía uno tiene que ser consciente de lo que está recibiendo, de que ujú. lo que recibes es el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso es que también a los niños pequeñitos no reciben, pero se pide una edad mínima para poder recibirlo. Y claro, y una persona que no tiene ese uso de la razón, habría que ver qué grado. En principio, es un caso Ya. interesante. ¿Es consciente o no es consciente de que está recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, de Ujú. acuerdo a la normatividad de la Iglesia, no podría o no debería, no sé. Pero ahí se trata de salvar también a Las la formas. persona en su dignidad y de no humillarla y de no crear un escándalo delante de la feligresía. Yo a veces, no sé, lo que hago es cuando veo una persona que se me acerca un pequeñito, muy pequeñito y me pide la comunión, pues yo agarro y le doy una bendición, y le digo, ¿no? Cuando estés más grande, te doy la comunión después de tu primera comunión y no nadie se hace problemas. Bueno, no sé, al menos acá. Pero con una persona, claro, y una cosa es ser el padre y otra cosa es que lo diga una Es el ministra de ministro, la Eucaristía. claro. ¿No es cierto? Que ahí las familias se van a envalentonar más. Al padre pocas veces van a ir y le van a, ¿no? Decir, o sea, le van a hacer bulla, sobre todo si lo hacen con niños. Quizás ahí, no sé, unas reglas, claro, de tener algún otro tipo de darle una bendición, darle algo y explicarle si es que es menor a quien lo acompaña,
Lamentablemente no le puedo dar, pero le puedo dar la bendición. Algo así se me ocurre. Pero no sé, no es fácil, ¿no? El caso. Fácil. Estás Sí, entre Yo te la digo, por norma ejemplo, y el trato y el es, trato personal de cada persona, ¿no? Que merece el feligrés, el respeto, ¿no? Ujú. Sí. claro, eso me hace caer en cuenta, por ejemplo, este caso, ahorita que estoy en las inscripciones de la primera comunión, una señora que tiene su niño que es autista y que tiene un grado de retardo. Entonces la señora quiere que el chico se prepare para la primera comunión, pero el chico tiene, dice, un retardo como un niño de 6 años, pero el chico, claro, físicamente tiene 17. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, no tenemos, dice que ella, que el niño entiende con dibujos, con eso, que él entiende. Pero entonces Miguel dice, pues, pero tampoco le podemos decir no. Entonces, Es ¿qué hemos difícil. optado? Hemos optado porque la psicóloga converse con él o converse con la mamá para ver cómo se puede hacer, ¿no? Claro. Pero por ahí más o menos también es el asunto, ¿no? O sea, ¿cómo se siente la señora si tú le dices que no? ¿No? O sea, porque Sí. ella su afán es de que su niño reciba los sacramentos, ¿no? Yo creo que hay un detalle en el caso, lo voy a volver aquí para verlo, ¿no? Dice que tiene retardo mental hace años, ¿cómo es aquí? Que Hace es años parte de hace los parte de los fieles. fieles de la parroquia. O sea, como que no sería, por eso yo entiendo No como es nuevo. suele recibir la comunión, ¿no? Como que en este caso tal vez ya se ha considerado que es capaz de recibirlo, pero esta señora ha visto al, Ya. ¿sí? Porque estoy de acuerdo con lo que decías, Frank, ¿no? Con manejar estas situaciones con un menor, ¿no? Y también está lo que dices, ¿no? El padre y los fieles y la familia que vino con este chico ya está acostumbrada a que él recibe la comunión, al parecer, ¿no? Y esta señora nueva no los conoce. O sea, puede ser, pero recuérdate que en América Latina ser parte de los fieles de la parroquia no implica comulgar. ¿Mm? Aquí la mayor parte de gente no comulga. O sea, va a misa, pero no comulga. Sí. Porque justamente hay un sentido, hay un sentido de respeto, pero que a veces también se traduce en un exceso de pudor en al aproximarse a la Eucaristía, ¿no? Pero ya digo, si es que asumiendo que el caso es que este niño comulga y bueno, y está aceptado ahí, ya es una praxis, no puede venir alguien y cambiarlo porque sí y hacerlo ahí, ¿no? Ahí habría que tener sí, pues sentido común pero aquí la pregunta es, ¿o cuál dice, Vamos a Leonardo? volver. Había una Ajá. pregunta. ¿Qué reglas de comportamiento deben estar definidas? Claro, que Yo no creo puede que cambiar el modus operandi por su propia voluntad, diría yo, ¿no? ajá. O sea, como que ella en ese momento no puede cambiar algo que si es que es un niño que recibe constantemente la comunión, Ya no hablamos. puede ella decidir por sí misma y delante de todos y decirle que no. O sea que hay que preguntar, hay que ver cuál es la praxis de la comunidad eclesial, cuáles son los hábitos y, ¿no? O sea, digo yo, ¿no? El tema es si cambia de cura y el nuevo cura tiene otra opinión, ese es otro tema. Sí. Mira, aquí en el chat ha escrito Emilio diciendo también es el respeto, la importancia del respeto cuando recibe el cuerpo de Cristo. Y te entiendo es que eso, tal vez el niño lo hace, oye, no sabemos, no dice la edad, no, es un adulto vulnerable probablemente, ¿no? Eh, eh, sí, que con tanto, qué tipo de respeto recibe la comunión, ¿no? O si está, ¿no? Que no se parece que no entiendo o lo hace con respeto y devoción. Y dice Rosario también, estoy de acuerdo con Frank, y luego en forma individual ver el nivel de entendimiento del niño para recibir el sacramento. Exacto. Sería importante. Aquí voy a poner esta idea que decías, Frank, ¿no? Sería importante que la persona nueva
no cambie por su propia cuenta, no cambie el modo de proceder por su propia cuenta, ¿no? Y lo otro es que le informen a ella, porque si la persona, el MAP es una persona que es constante y que siempre a esta persona le deben haber informado, mira, tenemos una persona que es de estas características y entonces siempre pasa a recibir la comunión, ¿no? Como nosotros teníamos acá hace muchos años un joven que tenía síndrome de Down, cantaba en el coro, bueno, participaba en el coro y siempre se acercaba a comulgar, pero cuando comulgaba lo hacía con una devoción y el chico tenía Down, ¿no? Pero y todo el mundo lo conocía, ¿no? Entonces ya, pues ahí ya no tenías por qué, ¿no? Pero por eso, si es una persona nueva, yo creo que le tienen que hacer saber de las personas, porque si es de las personas que comúnmente siempre comulgan, todos los conocen. Sí, sí, sí. Bueno, y creo que hay un dato ahí en el escenario, esto del final, ¿no? Hay una acalorada discusión con la familia. No, eso es eso es lo peor. Eso es lo peor. Porque sí, imagínate esa situación en medio de la misa. Oye, ¿por qué no le da la comunión si él siempre la recibe? No sé. Y que se griten y todo, puede haber ahí incluso otro tipo de abuso, ¿no? Mm. Bueno, Claro, ahí no puedes reaccionar en ese momento, pues. Tienes que hacerlo después, no tienes que aguantar lo que te digan y después conversamos, ¿no? sí, sí, sí. Pasemos a la segunda pregunta, ¿no? A ver, son 4 preguntas. ¿Qué documentos, cargos, tareas, cambios a las instalaciones, etcétera, deben implementarse para proteger a esta persona de llegar a convertirse en víctima de abuso por parte de la encargada de ministro de la Eucaristía? Creo que eso tiene que ver con esa listita que él ponía de implementación, ¿no? Sí. Yo creo que sí, tiene que ver. Es esto de, sí, Dime, Sonia. es esto de que la persona sepa, ¿no? Bueno, acá no se, tiene que saber todo lo referente también al protocolo, ¿no? Ujú. Eso es uno. Segundo, lo que decíamos hace un rato de que también le tienen que comentar a ella porque, pobrecita, imagínate si no sabía y que había una persona así y nadie le dice nada y ella actúa de esa manera, termina como la mala de la película y de repente esa no fue su intención, ¿no? También. Claro, y ¿Quién también sería de ahí? repente que, Sí, Mela. sí, lo que me parece también es que, como decía el ponente, ¿no? Que haya como una norma, algo así, dentro del templo, donde diga, pues, quiénes son los que deben de comulgar o algunas pautas, ¿no? Para que el familiar también sepa de qué se trata. O sea, no es que la señora tampoco no quiere o sí quiere, sino que son las normas, ¿no? Que haya un panel donde más o menos digan, pues ahí los requisitos o las formas que se toman en cuenta para que una persona comulgue, ¿no? Algo así. Ujú. Muy bien. Cargos, también, imagínense que después de esa pelea hubiera alguna denuncia, ¿no? Ahí se necesita realmente el oficial, diría yo, ¿no? Que maneje el caso. Ujú. Lo voy a poner así, nombrar. Cambios en las instalaciones. Y yo creo que por ahí va lo que decía Melba, ¿no? De alguna forma, alguna publicación, alguna ficha, no sé, promover. Pero Sí, Sonia, ¿qué? eso, yo eso, Sí, sí. eso de poner una ficha lo veo bien discriminatorio, disculpa, porque, pucha, llegas y te Ajá, ponen unas reglas de quién puede comulgar y quién no puede comulgar. Si así nomás no comulgan, pucha, con tal una vez cosa así, tal vez terminan más de... formación.
De repente yo pienso que más información para las personas que tienen estos casos, ¿no? O sea, no sé, ¿Para los ministros o qué? Para... sí, para los que atienden en la, porque acá hay de todo, ¿no? Pues hay los ministros, hay los que acogen en la misa, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, los responsables de las comunidades, ¿no? Ujú. Yo creo que habría que, no, sí, yo no estoy muy de acuerdo así sobre todo para la Eucaristía, quiénes sí, quiénes no. Entiendo. Eso no. Eh, Sino caso por caso. O sea, estos casos no abundan, ¿no? Entonces, más bien aquí puede haber un caso de hablar con la persona, los padres, ¿no? O sea, en esto que dices de educar, catequizar, caso por caso, ¿no? Ahí también hay cosas que se pueden hacer a nivel de reglas. Yo, para la Eucaristía, yo estoy muy temeroso de hacer una lista de quién puede, quién no puede, pero sí en los casos particulares, sí tener el contacto personal y conversar, ¿no? Yo diría que por ahí va. Eh, no sé si por ahí va, pero esa es Ujú. mi intuición. Sí. Ya, muy bien. Sí. Vemos la siguiente entonces, ¿no? ¿Qué medidas se deben implementar para asegurar que los adultos que trabajan en la parroquia conozcan los límites del comportamiento apropiado? Mm. Valeria había escrito por aquí, ¿no? Apenas lo veo ahorita, poner y colocar los afiches con las infografías necesarias que Eso es permitan necesario. Sí. que conozcan las políticas de protección. Claro. Muy bien, Eso creo de cajón. de cajón. Pero Sonia, yo en mi templo histórico no voy a poner un afiche, lo va a fear a mi templo. No, pero en tu panel, tú debes tener un panel, algo donde se La ponen los secretaría, avisos Sí, sí, parroquiales. exacto, exacto. Nada, vas a poner en sí. la panel, no te pases, pues, Fran, no te pases. En el templo barroco. No, pero sí está bueno esto, sí, 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 que se conozcan las políticas de protección, sí, estoy de acuerdo, estoy bromeando Voy a nomás. poner entre paréntesis. No en el No en templo. no en el templo barroco, sí, por favor. Listo. Yo estaba pensando a raíz de la última infografía que pusieron, esto que sale como el semáforo, ¿no? Sí, Que ese tipo de cosas no necesariamente las tenemos que tener en una pared pegada. Yo creo que deberíamos tenerlo tipo una hojita en que tú le puedes entregar a la gente, ¿no? ya, Como un críptico que plegable. ellos puedan leer y ver, Genial. que ellos se puedan llevar, mírenlo, léanlo, si tienen preguntas, el próximo domingo podemos conversar, miren, en cada misa de repente vamos viendo cada una de las cosas al final de la misa, en los avisos parroquiales, qué sé yo, porque a veces los afiches se quedan en la pared y a veces no los ves, ¿no? Hace mucha gente pasa de largo y no ve, no lee, pero que te den esto Buena así idea. bonito de, no, que te llame la atención, eso te llama, ¿no? Y después decirles, iba un poco también a lo que mencionó en antes Ricardo, ¿no? Sí, En esto de, bueno, mira, si tienes dudas, pues podemos juntarnos, tomar un cafecito, unas galletitas y conversamos del asunto, ¿no? sí, sí, sí. A ver, listo. Veamos la siguiente. ¿Cómo podemos ayudar a que este adulto vulnerable y su familia reconozcan y denuncien estos comportamientos inapropiados? ¿Qué debe ser implementado en la parroquia para que esto suceda? Es una información, ¿no?
¿Mm? Formación, dijiste. Sí. Sí. ¿Qué más? Yo pienso que ahí es como esa listita de cosas, ¿no? Que Ujú. puso al final, ¿no? Las cosas que se necesitan, que es como un grupo de lo que le he llamado implementación, ¿no? Eh, Ahora, aquí también, como decía hace un ratito Frank, si lo dicen los padrecitos, a veces es más aceptado si lo dice un laico, cualquiera. Eh. Entonces, por ejemplo, yo no sé si en la homilía, al final de la misa, de repente, cada domingo marcar la pauta de este domingo vamos a hablar acerca de la protección al menor vulnerable, al adulto vulnerable, en esta, ¿no? Que debemos cuidar, debemos estar atentos, ¿no? Y la gente crea que no lo asimila mucho, ¿no? O sea, porque tú le dices a los fieles que vengan a un taller, no vienen, mm, no vienen, ¿no? O sea, tendrías que invitarlo de uno en uno, ¿no? Pero en general no vienen porque vienen a misa, no vienen a misa, es su costumbre, ¿no? Su tradición, venir todos los domingos a misa. Pero claro, yo creo que habría eso, ¿no? Como que el padre pudiera hablar y decir alguna cosita con respecto a esto, que estamos trabajando, ya tenemos estas políticas de protección y una de las cosas es esta. Y cada domingo de repente dar una. Y de repente hasta repetir, ¿no? Y la gente, pues, a lo que repites mucho se le va quedando, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo estaba pensando, nosotros estamos trabajando con los jóvenes un proyecto de zona digital, donde se quiere sacar podcast, se quiere sacar una serie de cosas, hasta una radio dentro de la parroquia. ¿Cómo lo Entonces, llamaste, perdón? zona digital. Zona digital. Ajá. Ajá. Entonces, podría ser un espacio también para que la gente sepa de esto, ¿no? O sea, sería, creo, un punto a favor, porque mucha gente escucha podcasts, escucha radio, ¿no? Ujú. Y puede ser novedoso, ¿no? Excelente idea, me parece. Sí, sí. Muy bien. Aquí había puesto yo también esto que escribió Emilio, este número 2. Podemos poner afiches y a los niños podemos darles volantes, ¿no? Ajá. Claro. También aquí escribe Emilio otra vez, podemos mandar a algunos jóvenes para que vean algunos casos familiares también. A ver, lo voy a escribir. Bueno, y miren, se nos está acabando el tiempo Y solo hemos hecho uno. y solo hicimos uno, pero si quieren miramos el segundo de todas maneras. Los miembros de un grupo local de jóvenes informaron que algunos de los adultos que forman parte del grupo han estado presionando a los miembros más jóvenes para que participen en actividades que los hacen sentir incómodos. También han denunciado haber sido objeto de insinuaciones sexuales inapropiadas. Miren, las preguntas creo que son muy parecidas. ¿Qué reglas de comportamiento deben estar claramente definidas para evitar que estos adultos se aprovechen de los menores? Tenemos como un minuto. Ay, no, disculpen, me entretuve. O sea, la regla con menores tiene que ser clarísima, o sea, ningún acto que se preste de sospecha para nada, de algún tipo de abuso, nada, o sea, no sé, me parece ya tan obvio, pero, pero tiene que repetirse, pues, ¿no? O sea, Sí, no sé, se insiste. muy bien. ¿Algo más?
A ver, miremos la segunda. Ya alcanzamos así. ¿Qué documentos, cargos, tareas, cambios en las instalaciones deben implementarse para proteger a estos menores de llegar a convertirse en víctimas de abuso por parte de los adultos? Ahí está también la publicación de la política, de todas maneras, ¿no? Sí. Los espacios abiertos para las conversaciones, ¿no? Ajá. Promover espacios donde puedan trabajar adultos y jóvenes, ¿no? Promover espacios. O sea, la idea es que el adulto comprenda al joven y el joven comprenda al adulto, porque a veces el joven también dice, no, que los adultos que no nos quieren, que no nos odian, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya nos van a enviar de Pero, en un minuto, ¿sí? Listo. Bien, estamos ya de regreso y espero que les haya ido bien. En mi grupo creo que quedamos contentos, nos ha ido bien. Escogimos a una voluntaria, ¿no? Creo que se llama Sonia, que nos va a ayudar. claro, porque el Francis salió. Porque... ¿Sí? Entonces les voy a compartir lo que hicimos y Sonia nos va a ayudar para comentar nuestro trabajo en el grupo, ¿ok? Fue voluntario a dedo, por si acaso. Voluntaria, muy voluntariamente escogida, sí. Ya, bueno, el primer escenario que nos... ¿me escuchan? Sí. El primer escenario que nos tocó fue que la nueva encargada de los ministros extraordinarios de la Eucaristía decide negar la comunión a una persona con claro retardo mental, que hace años hace parte de los fieles de la parroquia, argumentando que no cumple las condiciones psicológicas para recibir la comunión. Esto sucede en plena misa y se arma una acalorada discusión con la familia del fiel. La primera pregunta, que nos dicen qué reglas de comportamiento deben estar claramente definidas para evitar que la señora maltrate al indefenso, es necesario que la señora encargada de los ministros reciba la preparación adecuada para que entiendan los casos en que se niega la comunión a algún fiel. Es importante cuidar que no hubiera un escándalo con la feligresía. Todo feligrés merece respeto. Pero voy a poner una cosita acá que nos comentaba Fran, ¿no? Que según la iglesia hay determinadas pautas para lo de la comunión y era esto de que si la persona no tenía mucha conciencia de lo que significaba, tampoco podía recibir la comunión. Pero nos detuvimos un poquito allí porque en el primer escenario que nos presentan nos dicen de que es una persona que claramente va constantemente a misa y parece ser que comulgaba antes. Entonces, por eso decía, ¿no? Al parecer el MAP suele recibir la comunión. Entonces sería importante que la persona nueva no cambie el modo de proceder por su cuenta, por propia cuenta. Y lo otro también que veíamos y que de repente la señora no sabía y que es necesario que le informen también, ¿no? Que estas personas hacen parte de la comunidad. Esa es la primera pregunta. En la segunda, que nos dice de los documentos, cargos, tareas, pues estaba el tener, claro, el conocimiento todos del protocolo de protección, que los encargados deben informar a la nueva encargada, lo que decíamos antes también, que sería bueno que estén claro como algún tipo de pautas de quién puede comulgar, pero más al interno, ¿no? O sea, de repente fue la falta de conocimiento de la señora, ¿no? Pero lo más importante es que se debe manejar cada caso de forma individual, ¿no? De forma personal y con mucho cuidado, ¿no? Para que la gente no sienta que se le está discriminando o que no se le quiere tener dentro de la iglesia, ¿no? Y entonces también pues nombrar al oficial de protección para que pueda manejar posibles denuncias, porque no sabemos cómo va a reaccionar la familia.
Y la información para los ministros, los que acogen en la misa, los responsables de las comunidades, que son los que están permanentemente en las misas. La tercera pregunta, ¿qué medidas se deben implementar? Decíamos colocar afiches con las infografías necesarias que permitan que puedan conocer las políticas de protección. En la secretaría, en un mural, decía Frank que cómo podía ponerlo en su templo barroco porque no podía poner afiches. Y decíamos que, por ejemplo, el tipo de afiche de este tipo, semáforo, que puede entregarse como folletos plegables, ¿no? Que la gente se lo pueda llevar, que lo pueda ver, leer, y de repente tener algún tipo de comentario después, saber sus opiniones y esas cosas. Y la última, ¿cómo podemos ayudar a que este adulto vulnerable y su familia reconozcan y denuncien estos comportamientos inapropiados? Bueno, cosas que se deben implementar para que esto suceda, bueno, la formación para los fieles, poner los afiches y a los niños les podemos dar volantes, pensar en la mejor forma de comunicar los temas de protección. Decíamos ahí también que podríamos aprovechar el papel del sacerdote, ¿no? Tal vez que él empiece a hablar este tema en las misas cada domingo, ¿no? Nosotros mencionábamos que tenemos, por ejemplo, un espacio de zona digital con los jóvenes, que como un espacio de podcast se podría aprovechar para promover estos temas de protección. Y también por ahí decían, ¿no? De que podíamos mandar a algunos jóvenes para que vean algunos casos familiares también. Ese es el primero. Como siempre, el primero nos gastamos casi todo el tiempo y el segundo nos quedó muy poquito, pero tratamos de hacer lo mejor que pudimos. En el segundo escenario, los miembros de un grupo local de jóvenes informaron que algunos de los adultos que forman parte del grupo han estado presionando a los miembros más jóvenes para que participen en actividades que los hacen sentir incómodos. También han denunciado haber sido objeto de insinuaciones sexuales inapropiadas. Bueno, decíamos pues que sí, que las reglas de comportamiento deben ser claras, ¿no? Sobre todo en el trato con los menores, ¿no? O sea, eso sí deben, ¿no? En la segunda, documentos que teníamos, pues la publicación de las políticas de los MAPs, usar espacios abiertos para las conversaciones, promover espacios en los que trabajen juntos adultos y jóvenes para poder comprenderse y entablar diálogo. Solo hasta ahí llegamos porque nos faltó el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Sonia. Voy a compartir ahora lo que ha hecho el grupo número 2, a ver quién es el que nos va a mostrar su trabajo. Bueno, dice, se Bien, sabe que el ahí. sacristán de la parroquia invita a los miembros jóvenes de la congregación a su casa después de los servicios. Se ha visto que el sacristán actúa de forma inapropiada, poniendo su brazo alrededor de los niños cuando le ayudan en las tareas, hablándoles de forma sugerente y enviándoles textos inapropiados. Preguntas y respuestas. La primera pregunta era, ¿qué reglas de comportamiento deben estar claramente definidas para evitar que este sacristán se aproveche de los jóvenes? Bueno, nosotros decíamos, primero, que no tendría por qué invitar a los jóvenes a su casa, ¿no? Luego, decíamos que se podrían poner cámaras, pero dependiendo del presupuesto, ¿no? Un adulto no puede estar a solas con los menores, tampoco se pueden cerrar las puertas. Y privilegiar siempre los espacios abiertos o públicos, como se decía en la exposición. La pregunta 2, ¿qué documentos, cargos, tareas, cambios en las instalaciones, etcétera, deben implementarse para proteger a estos jóvenes de llegar a convertirse en víctimas de abuso por parte del sacristán? Lo primero era tener un manual de funciones claro y conocido por todos, que el sacristán sepa sus funciones y las personas también lo sepan, y que eso quede claro, ¿no? Y con eso, pues ya
las reglas, digamos, estarían claras. También tener un protocolo, un código de conducta, pero que también los jóvenes deberían conocer estos documentos o estas medidas de prevención. Por ejemplo, podrían tener talleres para que no sean agentes pasivos de lo que está pasando, sino que también ellos mismos puedan poner cara o enfrentar, ¿no?, al sacristán. Y cambios en las instalaciones, pues poner ventanas, vidrios en las puertas, nuevamente con esta idea de que no hayan espacios cerrados, sino más bien que sean públicos. La pregunta 3 será, ¿qué medidas se deben implementar para asegurar que el sacristán y todos los adultos que trabajan en la parroquia conozcan los límites del comportamiento apropiado? Decíamos que se pueden hacer evaluaciones psicológicas a las personas que trabajan en la parroquia o los nuevos empleados. Poder hacer una buena evaluación antes de contratar, conocer a las personas y darles a conocer sus derechos para que puedan denunciar y tener un soporte a partir del cual puedan ellos mismas protegerse. Y la pregunta 4, ¿cómo podemos ayudar a que estos jóvenes reconozcan y denuncien estos comportamientos inapropiados que debe ser, perdón, que debe ser implementado en la parroquia para que esto suceda? Bueno, lo primero, conocer el protocolo, que sepan qué significa abuso, que sepan cómo prevenir, entonces darles las herramientas para que lo puedan hacer. Y lo otro, lo que también mencionábamos en la exposición, saber a qué persona me debo de acercar, en este caso el oficial, ¿no?, de protección o a alguien con quien pueda comunicarme y que las parroquias tengan un espacio de seguridad, no solamente físico, ¿no?, sino un espacio creado por la misma comunidad donde uno pueda dirigirse, ¿no?, en casos que sucedan, en estos casos que puedan suceder, ¿no? Esas eran las preguntas del caso 1. El escenario 4. Dice, un par de fieles maltratan de palabra y rechazan a un joven de familia de migrantes extranjeros que ahora viven en una zona de invasión que se ha formado en el barrio y se han acercado a pedir ayuda en la parroquia. La primera pregunta de este último escenario es ¿qué reglas de comportamiento deben estar claramente definidas para evitar que estos fieles maltraten a esta familia migrante? Entonces, recordábamos que por sí, por ley, no se puede discriminar a las personas, ¿no? Incluso en algunos distritos ponen esos carteles, ¿no? No podemos olvidar que el protocolo debe incluir estas leyes, los protocolos mismos que tenemos. La pregunta 2, ¿qué documentos, cargos, tareas, cambios en las instalaciones, etcétera, deben implementarse en la parroquia para proteger a los migrantes de llegar a convertirse en víctimas de abuso por parte de los fieles? Decíamos tener documentos donde se especifique eso y que sean trabajados en los grupos de la parroquia para que los conozcan. En la parroquia se pueden ver personas en contra de los migrantes, ¿no? Decíamos, por experiencia encontramos dentro de nuestras propias parroquias personas que tienen un discurso en contra de las personas migrantes y que pues es un trabajo a largo plazo en algunos casos, pues, ¿no? Y que también se podría publicar información sobre no discriminación en lugares visibles de las capillas, de las parroquias, así como habíamos pensado en el caso del protocolo. Había una pregunta más. La pregunta 3, ¿qué medidas se deben implementar para asegurar que los adultos que trabajan en la parroquia conozcan los límites del comportamiento apropiado? Entonces hablábamos de tener talleres periódicos que podrían ser bimensuales, también para no abrumar a los trabajadores, que sean cortos, concisos, que sean dinámicos, que no agoten.
También veíamos que existen ofertas fuera de la misma parroquia que ofrecen las universidades, en el caso de Antonio Río Montoya, Sustituto de Protección, por ejemplo, y que es una alternativa válida para nosotros las parroquias. Y no sé si llegamos a la pregunta 4. Sí. Decía, ¿cómo podemos ayudar a que estos migrantes reconozcan y denuncien estos comportamientos inapropiados? ¿Qué debe ser implementado en la parroquia para que esto suceda? Pues lo mismo, ¿no? Decir letreros, afiches, comunicados explicando que no se acepta la discriminación en la parroquia y tener alguna oficina o alguna instancia clara en la parroquia, conocida, donde se puedan comunicar este tipo de casos y que encuentre un respaldo, la denuncia, donde puedan ser escuchados y que haya una comunicación conveniente con las personas que vayan a denunciar o informar el caso de discriminación que pueda ocurrir en la parroquia. Eso. Muy bien, Miguel. Muchas gracias a ti, a Sonia también. Gracias pues a todos por participar ahí en los grupos. En mi grupo creo que todos participamos y fue bastante dinámico, me alegra. Ricardo, bueno, cuéntanos a qué piensas de lo que se ha hecho en los grupos. No, me alegra mucho, porque creo que las distintas respuestas y soluciones a las que llegaron responden a lo más importante, que es cómo ir generando. Y creo que se han dado cuenta justamente de la importancia de estos siguientes pasos de generar la cultura por medio de formación, capacitación, dar a conocer las distintas medidas. Algo importante que se mencionaba en la conversación que teníamos en nuestro grupo era que todos estos protocolos y medidas pues son fieles a la ley también. Entonces, la no discriminación, por ejemplo, el no maltrato son principios fundamentales, además, como lo mencionaban en nuestro grupo, entre católicos y cristianos también, ¿no? Entonces, creo que es algo fundamental de la parroquia poder entender este tipo de situaciones y por qué generar un entorno seguro, en última responde a un llamado también de nosotros como iglesia, ¿no? Bien. Bueno, Ricardo, miren, nos queda así como un par de minutos y aprovecho y les pido si tienen alguna pregunta, los aprovechamos en este instante, una pregunta final antes de que tomemos la foto grupal que solemos tomar y así estamos dentro del horario, lo que les habíamos anunciado, terminar a las 6:45 PM, ¿no? A más tardar. Entonces, aprovechemos, si tienen alguna pregunta o comentario, tenemos un par de minutitos. No sean tímidos. Lalo. No, agradecerle a la ODP. Digo, estaba pensando que ya, bueno, Andrés, a este paso ya me tienen que dar una constancia. Diplomado. Ya un certificado, hermano, pero que esto así ya, mira, por favor. Que estamos acá con Ricardo, con Colombia, con este, con otro, ya te paso, mira, todos los que hemos participado y hemos hecho el camino, estamos acabando, somos especialistas, ¿no? Es cierto, es cierto. Pero bueno, gracias, oye, no, en serio, la verdad, y el compartir siempre es una buena nueva entre nosotros también, compartir y escucharnos. Es cierto, tienes toda la razón. Yo les agradezco haber participado no solo de este taller, sino de los previos, de los webinars, de las sesiones que tuvimos también con cada una de las obras. Nos hemos ido conociendo, haciendo amigos a través de estos meses y ha sido una experiencia de verdad muy especial. ¿Sí? A todos pues les agradezco que estén aquí. Espero que aprovechen todo lo que hemos hecho. Les vamos a enviar lo que ustedes nos pidan, pues de hecho van a recibir la grabación del taller para que puedan usarla también en el futuro, los afiches, los videos, todo eso está a disposición de ustedes, ¿sí? Gracias Andrés, porque mira, esos materiales, la verdad, el anterior tuvimos una reunión con Fe y Alegría y aproveché para tocar sobre este tema, en parte por algunas de las cosas que yo había estado capturando pantallas, sacando mi PowerPoint. Yo a la vez que estaba haciendo la charla poniendo mi PowerPoint, ¿no? Entonces, pero gracias para ustedes y gracias a
el material que nos manden, ¿no? Y estaremos a la espera de ese material. Perfecto, no, cuenten con eso. Y miren que siguen saliendo ideas buenas. Por ejemplo, en mi grupo salió esta, que Sonia decía, ¿por qué no hacer un flyer, un folletito con los comportamientos del semáforo, ¿no? Algo que no sé qué es solo en el afiche, me parece genial, ¿no? Son ideas muy buenas. Entonces, miren, estamos hacia 2 minutos. Gracias pues por participar. Aquí Emilio dice gracias por todo, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, bendiciones. Ricardo, a ti muchas gracias por estar pues con nosotros, ¿sí? Lucila, tomemos la foto final, les pido que prendamos las cámaras un minutito y Valeria nos ayuda tomando la foto, ¿sí? Sí, Anímense. A ver, gracias Andrés. Por ahí, Sí. cuiden eso, qué bueno, Rosario, gracias. A ver, sí, yo cuento 3 y tomo la foto, ¿ok? 1, 2, 3. Otra, 1, 2, 3. Listo, ya está, muchas gracias. Genial, muchas gracias. Entonces, bueno, para que terminemos a la hora, Lucila nos va a dar unas palabritas de despedida y gracias a todos. Bueno, nada, agradecerles a todos por su paciencia, han sido 9 meses largos, pero creo que han valido la pena, realmente ha sido muy bueno este proceso que hemos seguido. Les confieso que empezamos con mucho entusiasmo, pero sin saber cuál iba a ser el resultado, ¿no? Esperanzados que iba a ser todo muy bien, pero sin tener la certeza, y entonces creo yo que ahora sí podemos decir, lo hemos logrado. Todos como equipo lo hemos logrado, tanto ustedes como nosotros desde ODP. Me siento muy contenta, yo creo que eso también se transmite en el compartir que nos vienen dando, y decirles que hemos acabado, y esto es lo último de este proyecto que se empezó hace 9 meses, que parecía como muy lejano, y pasó rápido el final, ¿no? Y nada, espero que les haya servido, que les ayude mucho, cualquier cosa que necesiten, estamos a su disposición. Y siempre, por favor, recuerden que todo esto que ahora tienen, que es parte de ustedes, lo tienen que transmitir, ¿no? Tienen que regresar a su obra, en el caso de ustedes, a sus parroquias, y transmitir todo lo que han podido recibir para pues lograr realmente ese entorno seguro que todos deseamos. Muchas gracias, será pues hasta otra oportunidad. Gracias. Muy bien, gracias a todos. Buenas noches. En la Compañía de Jesús, queremos que en nuestras actividades y proyectos todos estemos seguros. Por esto, debes saber que existen comportamientos positivos que queremos promover, otros ambiguos que debemos evitar y algunos tan negativos que están totalmente prohibidos. Queremos fomentar el buen trato en nuestras relaciones, así como una visión realista, positiva y responsable de la vida, y el bienestar físico, mental y espiritual para todos. También el respeto por cada persona y sus opiniones, especialmente la atención y protección de los menores y adultos en situación de vulnerabilidad. Pero existen comportamientos que pueden ser inapropiados, como el uso de lenguaje o de gestos agresivos, humillantes o discriminatorios. También el contacto físico innecesario y las situaciones en las que un adulto está a solas con un menor o adulto en situación de vulnerabilidad, en locales cerrados. Hay otros comportamientos totalmente prohibidos, como el contacto físico forzado, las conversaciones o visualización de contenidos sexuales, violentos u ofensivos, tanto de forma presencial como online. Te pedimos que rechaces cualquier tipo de negligencia o maltrato verbal, físico o psicológico. Queremos que vivas la cultura del buen trato, el autocuidado, y que protejas a tus amigos y compañeros. Así viviremos siempre en el entorno seguro que todos merecemos. Podrás acceder a más información sobre estos comportamientos solicitando la política de protección a la obra en la que participas. Contamos contigo.